Buenas tardes. Muy brevemente vamos a informar el ministro de Educación, Cultura y Deporte, como presidente de esta Comisión Sectorial de Cultura celebrada en Mérida. Va a pasar a informar de aquellas cuestiones que se han tratado en el orden del día y, sin más preámbulos, le cedo la palabra porque también pidiéndoles disculpas por el ligero retraso en la comunicación en este momento, en esta sala de prensa. Muchas gracias, ministro. Tienes razón en pedir disculpas por el retraso, pero llamarle ligero es de una bondad infinita hacia... En fin, la verdad es que si la conferencia ha terminado más tarde de lo previsto, ha sido, entre otras cosas, gracias a que la agenda era bastante nutrida y que las intervenciones también lo han sido. Bueno, en general esta conferencia sectorial de cultura, como todos ustedes saben, se ocupa de desarrolla en la práctica uno de los pilares de la política cultural de este Gobierno, que es la estrategia de cooperación y comunicación cultural. Se trata, como he dicho en mi exposición, de que el Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, entre esos dos niveles de la Administración, seamos capaces de cumplir la exigencia de hacer más con menos. Y hacer más con menos quiere decir, fundamentalmente, que tengamos la capacidad de poner en común la riqueza cultural, material e inmaterial de las comunidades autónomas, de las culturas de España, y ahí le cabe, a través de la itinerancia, de la rotación, de los recursos compartidos, en definitiva, lo que son las sinergias culturales, y ahí a nosotros, como Ministerio, nos corresponde el papel de coordinación, de poner juntas todas esas iniciativas, de hacer que circulen y que seamos más eficaces y más eficientes en la inversión cultural. Saben todos ustedes que durante los últimos años, durante los años de bonanza económica, las distintas administraciones públicas han sido, con diferencia, el principal mecenas cultural del país y que todas ellas vienen ahora apremiadas por las exigencias de consolidación fiscal, y que lo que tenemos que conseguir es que esos apremios y esas exigencias no den al traste con la posibilidad de seguir disfrutando de la cultura y de seguir participando mediante, como decía, esa estrategia de comunicación y cooperación de las riquezas culturales, de las diversas riquezas culturales de las comunidades españolas. Esto, que naturalmente es la directriz fundamental de la estrategia en materia de cultura del Gobierno, se plasma luego en todas sus manifestaciones, y así lo hemos ido viendo en la conferencia sectorial, en la que, quizá por destacar un tema, ha habido muchos, me referiría a las intervenciones que han tenido lugar acerca del tesoro rescatado del Pecio, de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, y las distintas intervenciones que en este sentido han tenido lugar, refrendando el Ministerio su posición de que una vez que se haya terminado el trabajo de restauración y clasificación, que actualmente, a partir de ayer mismo se está empezando, de ayer mismo donde llegado el tesoro al Museo de Cartagena, a partir de la finalización de esos trabajos se elaborará un plan museístico y un plan de difusión en el cual estos principios de comunicación cultural, a través de exposiciones itinerantes y a través también de la presencia permanente en las distintas comunidades autónomas de alguna parte, en fin, de alguna referencia temática de este tesoro. Pero, por supuesto, hemos hablado también de cómo vamos a intentar esa eficacia a la que me refería antes, a través de, fundamentalmente, una transformación de los sistemas de ayudas públicas, la necesidad de priorizar las ayudas públicas, la necesidad de la transformación de las subvenciones de carácter nominativo por otras otorgadas en régimen de concurrencia competitiva. Y yo creo que en un espíritu extraordinariamente positivo por parte de todas las comunidades, en un espíritu
de colaboración, pues hemos tenido una sesión en la que se ha avanzado, como decía, en la necesidad de superar este momento de dificultad económica, haciendo que sus consecuencias recaigan en la menor medida posible sobre el nivel, la intensidad y la calidad de las actividades culturales de este país. Pasados unos meses de la decisión del Gobierno de la Nación de subir el IVA cultural, de la repercusión que esa medida ha tenido en la cultura en general en España. Bueno, vamos a ver. Como todos ustedes saben, el incremento del IVA de determinadas actividades culturales, el pase a tipo general de algunas de estas, básicamente espectáculos, cine, teatro, música, fundamentalmente estos tres que pasan del tipo reducido, que era antes del 8% y ahora es del 10%, al tipo general, que era antes del 18% y ahora es del 21%, tiene ciertas complicaciones. Para empezar, porque en términos de asistencia a cada uno de estos espectáculos no han sido las mismas, o por el momento no han sido las mismas. Para seguir, porque tampoco se puede aislar lo que pueda ser el efecto de, en este caso concreto, un incremento del precio debido al incremento de la carga tributaria, de lo que es el efecto que ya venía manifestándose antes de la subida del IVA, de la propia crisis económica. Con todo ello, y en el marco de una colaboración muy estrecha con las industrias del sector, o de los sectores, habría que decir, de los subsectores afectados, lo que desde el Ministerio se está intentando es, evidentemente, contribuir en lo posible a paliar esas eventuales consecuencias negativas a través de una adecuada política de comunicación y a través de, en definitiva, aquellos elementos que puedan contribuir, insisto, dentro del ámbito de las posibilidades de acción del Ministerio, a que esos efectos negativos que, como digo, no se pueden atribuir. Primero, no han sido los mismos en todos los casos. No me gustaría entrar en el detalle, porque no se trata de enfrentar unos sectores con otros, ni muchísimo menos de señalar efectos muy diferenciales entre todos ellos, pero hay que decir que no sucede lo mismo, ni siquiera como tendencia general, al margen de lo que se pueda atribuir o dejar de atribuir al IVA en un caso y en otro. Pero lo que sí estamos intentando con el cine, con las artes escénicas, con la música, es de identificar qué problemas puede haber traído esa subida del IVA y contribuir a paliarlos en lo posible. Sí, hemos escuchado que se va a crear una comisión para estudiar la financiación del cine español a partir de ahora. ¿Cuál es la idea de partida? ¿Cuál es la propuesta de su ministerio en este terreno? Bueno, la idea de partida es una idea que yo la expresé en el Festival de San Sebastián a principios del otoño, en el mes de septiembre. La idea es que en una situación como la que he descrito de consolidación fiscal, vamos a intentar que la disminución de los recursos públicos mediante mecanismos de ayudas directas que viene exigida por la consolidación fiscal sea compensada con otro tipo de incentivos, entre los cuales nos parece, y la industria también lo cree, que la propia capacidad de las industrias cinematográficas para proveer este tipo de incentivos, junto con, naturalmente, los incentivos de tipo fiscal, pueden permitir que esa reducción no se manifieste en una reducción global de los recursos que se destinan a incentivar las distintas, insisto una vez más en esto, las distintas industrias del cine, la producción, la exhibición, la distribución, etcétera. Y con ese propósito vamos a celebrar una reunión constitutiva
esta misma semana con toda la industria, no solo con la industria directa, sino también con la industria indirecta, es decir, van a participar también las televisiones públicas, incluidas las autonómicas, las televisiones privadas, y van a participar también aquellos otros ministerios que tienen competencias directas o indirectas sobre la industria audiovisual, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, la Vicepresidencia, el Ministerio de Economía. En definitiva, lo que queremos es que toda la industria y toda la administración que tienen competencia sobre el audiovisual y en particular sobre el cine, encontremos modelos alternativos para, como digo, compensar la necesaria disminución de las ayudas directas que viene exigida por las necesidades de consolidación fiscal. Sí, ministro. Usted dice que por la consolidación fiscal las administraciones pues tienen que ver recortados estos recursos. La otra gran fuente hasta ahora era la obra social de las cajas. También están recortándose o dedicándose a otros medios, a otros fines. ¿Qué alternativa le queda ya que los dos grandes pilares se están recortando? Bueno, yo creo que las alternativas que quedan es evidente que en lo que usted apunta de las entidades financieras que dedicaban más recursos a la cultura, básicamente a las cajas de ahorro, y las obras sociales, también en un contexto de recorte de recursos, están dedicando más al polo social que al polo cultural. Esto es evidente y yo diría que incluso desde la propia concepción de la gente de la cultura, pues habría que decir que es inevitable. Entonces, ¿qué es lo que se intenta? Pues lo que se intenta es que mediante mecanismos fundamentalmente indirectos, es decir, mecanismos que traen su origen en el incentivo fiscal, que traen su origen en la elaboración de propuestas normativas contenidas en la Ley de Actividades de Interés Social y de Mecenazgo, sobre la que se está trabajando internamente y pronto se comenzará a trabajar externamente, es decir, se comenzará a trabajar en el ámbito prelegislativo, que exista un mayor compromiso de la sociedad civil, que exista un mayor interés en la sociedad civil en participar en la promoción de actividades culturales de cualquier signo. Este es el horizonte, no le diría que a medio plazo, tiene que ser necesariamente el horizonte a corto plazo. Bien es cierto que se trata de una estrategia en la que no cuenta solo el criterio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. También es muy importante, o son muy importantes, los criterios que puedan aportar otras organizaciones, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Industria, pero, como le decía, estamos trabajando intensamente en esta dirección y la idea estratégica que subyace es la de fomentar una mayor implicación de la sociedad civil y del sector privado en las actividades culturales. Dos cuestiones, por favor, muy cortitas. Si haces dos cuestiones muy cortitas, vas a representar el 79,8% de la rueda de prensa, pero mira, si te dejan tus compañeros, adelante. El Gobierno de Extremadura ha puesto en marcha una iniciativa para que los jóvenes de 18 a 25 años que no pudieron sacar el título de secundaria lo puedan hacer de aquí al mes de junio. Nos gustaría saber el parecer de su departamento y si usted tiene información que esa iniciativa se va a llevar a otras comunidades autónomas. No tengo información de lo segundo y yo creo que, al margen de cuáles sean los instrumentos concretos, que se utilicen todo aquello que contribuya a disminuir, aunque sea a toro pasado, si se me permite la expresión gráfica, el abandono escolar temprano es importante, contribuye a mejorar la inserción de los jóvenes, a mejorar la inclusión social y, en definitiva, contribuye a conseguir que los objetivos del Ministerio, que ser obviamente compartidos por las comunidades, pues encuentren su realización. Y por mi parte termino también con una cuestión breve. En Extremadura en general, en Mérida en particular, estamos pendientes, entre otras cosas, de la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, ese edificio emblemático de Rafael Moneo, y de la construcción de un museo que albergue el pasado visigodo de esta comunidad.
Nos gustaría saber si en los planes del Ministerio para los próximos años están estas dos iniciativas. Bueno, como usted sabe, iba a decir mejor que yo, pero eso creo que un ministro no debe decirlo. Como usted sabe, por lo menos también como yo, la iniciativa de la ampliación encomendada a Rafael Moneo del Museo de Arte Romano es una iniciativa que no es de ayer ni de anteayer, que lleva congelada, si se me permite expresarlo en esos términos, una serie de años, y es evidente que estamos en una situación económica en que desde el punto de vista de la contribución del Ministerio, de la aportación económica, pues es un momento muy difícil. Yo creo que no es una cuestión que ni mucho menos esté dejada de lado, es una cuestión que en el momento oportuno, cuando las circunstancias económicas lo permitan, se retomará y se volverá a estudiar, pero insisto, no es algo que haya parado este gobierno, es algo que ya estaba parado de antes. Y pues un poco la misma filosofía aplica a la segunda de las dimensiones de eso. Tenga usted en cuenta que el presupuesto de la Gerencia de Infraestructura, es decir, el presupuesto para lo que es inversión material nueva en materia de cultura, está muy restringido, pero no solo está muy restringido en los presupuestos generales del Estado, está también muy restringido, como es natural, en las comunidades autónomas, y yo creo que este es un momento en el que fundamentalmente tenemos que tener un poco de visión de medio plazo e intentar escalonar la posibilidad de esas inversiones al momento en el que las circunstancias económicas y fiscales nos lo puedan permitir. Pues nada, muchísimas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa que hemos coprotagonizado, y nada, estamos encantados de estar en Extremadura y agradecidísimos a la hospitalidad del presidente y de la consejera, que todos los integrantes de la conferencia sectorial han puesto de manifiesto y subrayado en sus intervenciones. Muchas gracias.